Jesucristo. Tú eres nuestra torre fuerte, Padre, y sobre ti estamos confiados. Aleluya. Cantemos juntos, iglesia, el día de hoy al Señor. Fuerte y poderoso para salvarnos, fortaleza que nunca falla, fuerte en batalla, grande en bondad. Si nos extraviamos, nos encontrará. Cuando el viento viene en contra, Él es fuerte y real. Y aunque la tierra tiemble, tú nunca te moverás. Torre fuerte, alto y glorioso. Torre fuerte, poderoso en amor. Para guiarnos entre las sombras, para llevar nuestros dolores. Si el enemigo nos rodea en medio de la oscuridad y su ejército acecha, los muros nunca escalará. En amor, nuestro refugio, nuestra defensa, torre fuerte, altísimo Señor. Eres escudo y refugio, tú el hogar que no podía merecer. Seguiré bajo tu mirada, aquí seguiré cantando tus alabanzas. Torre fuerte, alto y glorioso. Torre fuerte, poderoso en amor. Nuestro refugio, nuestra defensa, torre fuerte, altísimo Señor. Torre fuerte, alto y glorioso. Torre fuerte, poderoso en amor. Nuestro refugio, nuestra defensa, torre fuerte, altísimo Señor. Torre fuerte, altísimo Señor. Torre fuerte, altísimo Señor. Aleluya. Toda la gloria es para ti, Señor Jesús. Rey de los cielos eres tú. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y
así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Vamos a cantarle hoy: bendito Hijo de Dios. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, con Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Oh Señor Jesús, veremos tu fuerza, tu gloria y tu majestad. Por los siglos de los siglos tú reinas, Padre. Toda la gloria es para ti, Señor. Aleluya. Aleluya, Padre. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor.
presencia para adorarte, confiando plenamente en ti, Señor. Mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz en ti, confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. Sí, Señor, en mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Oh Señor, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Bendito eres, Padre, Señor Jesucristo. Tú obras de nosotros tu voluntad perfecta, y siempre tu voluntad es buena, agradable y perfecta para nosotros. Aleluya. Amén. 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 Buenos días. ¿Cómo han estado, hermanos? Espero en el Señor que bien. Hoy quisiera compartirles este mensaje que Dios puso en mi corazón. Es un mensaje que espero que nos pueda servir mucho a nosotros como creyentes. Cuando era niño, bueno, como tú sabes,
me enseñaron la Biblia en la escuela dominical y en aquel entonces veíamos los que la gente conoce como los héroes de la fe. Eh, las historias de David y Goliat, las historias de Abraham, la historia del arca de Noé, todas las historias de los apóstoles y las historias de Jesús. Y una de las cosas que siempre me llamó la atención es cómo fue que Dios usó tanto a esos hombres. También crecí en un hogar donde mi padre, que trabajaba en un ministerio, tenía contacto con gente que Dios también usaba mucho. Y esa era una de mis preguntas, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios llegaba a usar tanto a las personas? Llegué hoy quería hablar un poquito sobre este tema. Le puse al mensaje: la diferencia es la fe, porque es la verdad. Esa es la diferencia, eso es lo que Dios usa. Es la manera en la que Dios transforma a una persona para poder utilizarla. Es a través de la fe. Y Dios tiene una manera peculiar de trabajar con la gente. Entonces, hay una historia, una de las historias yo creo que más dramáticas en la Biblia que se mencionan en los evangelios es la historia donde Pedro niega a Jesús. Una historia que para mí es muy importante porque tiene una enseñanza bien profunda. Y a veces siento que a veces como que nada más la pasamos así medio como que muy rápido y no vemos todo el trasfondo que esta historia tiene. Hoy quisiera leerla y empezar a trabajar, empezar a ver para poderte mostrar con claridad la manera en la que Dios hace su obra. Y yo espero en Dios que Dios me dé sabiduría y que pueda su Espíritu estar en mí a través de mi boca para que tú puedas entender la manera en la que Dios hace las cosas. Porque si tú quieres crecer, si algún día aspiras a poder servir al Señor, si alguna vez aspiras a poder, vamos a decirlo así, ganar un lugar de renombre o un lugar de importancia en el reino de Dios, no me refiero en el mundo, sino realmente en el reino de Dios, tienes que aprender esto, porque va a ser trascendental para tu vida. Voy a empezar leyendo esta historia justamente acerca de la negación de Pedro. Primero voy a empezar en Lucas capítulo 22, en el verso del 31 al 34. Voy a leer ese pasaje, porque aquí en este pasaje Cristo le dice a Pedro, le avisa con tiempo que él lo va a negar. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla la historia y lo vamos a ver cómo sucede después de lo que Cristo le dice a Pedro. Vamos a leer esos dos pasajes y luego vamos a hablar un poquito al respecto. ¿Te parece bien? Vamos a ver, vamos a empezar diciendo así. Lucas capítulo 22, verso 31. Está hablando el Señor Jesucristo y le dice así, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Me voy a venir acá al verso 54. Aquí ya es cuando ya aprendieron a Jesús. Esta, nada más para hacer un hincapié rápido, estas pláticas se lleva a cabo cuando Jesús le está diciendo a sus discípulos que Él va a ser entregado y que se van a apoderar de su vida y que lo van a crucificar, que lo van a matar, que Él va a poner su vida. Y entonces, por eso se da esta situación donde Pedro está diciéndole a Cristo: yo estoy dispuesto a seguirte aún hasta la muerte. Fíjese lo que sucedió después. Dice en el verso 54, y prendiéndole, o sea, al Señor Jesús, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Dice esto: y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos.
Pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Dice esto. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Una de las historias más tremendas en la Biblia. ¿Por qué? Pues por algunas razones. La primera es porque Pedro realmente amaba a Cristo. Cuando Pedro le dijo a Jesús que él estaba dispuesto a poner su vida por él, él realmente sentía que podía hacer eso. Él se sentía, él tenía un amor tan grande por Cristo que él dijo, yo puedo poner mi vida por ti. Sin embargo, Cristo le responde y le dice, antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Fue una afirmación tremenda. ¿Por qué hizo Dios esto? ¿Por qué el Señor permitió que estas cosas sucedieran así? ¿Por qué? Bueno, pues el Señor quería dejarle algunas enseñanzas que son bien importantes, que son las enseñanzas que yo quisiera que hoy vieras y que pudiéramos ver en la Escritura para que fueran de provecho para nuestra vida. La primera cosa que cuando estuve leyendo esto es, Pedro no estaba, había 2 cosas que tenían que pasar. Una, Pedro no estaba listo para morir por Cristo. Ese es el primero. Pedro pensó que estaba listo, amaba al Señor, pero todavía no lo estaba. Esa era la primera cosa. Y la segunda cosa es que en el plan de Dios tampoco estaba preparado para que Pedro partiera. De hecho, Pedro le dijo esto. Fíjate bien. Fíjate la primera cosa que el Señor le dijo a Pedro. Dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. El Señor le habla a Pedro sobre una cosa que se supone que nosotros deberíamos estar conscientes, pero no siempre lo estamos. Es las acechanzas del diablo a las vidas de las personas. Satanás está buscando los momentos donde la gente pueda tener debilidad para atacar. Y la idea de Satanás, y aquí es donde quiso hablar un poco sobre la fe, porque dije esto, la nombre de la predicación se llama La diferencia, la fe, la diferencia es la fe. La intención de Satanás era arrancar a Pedro, era sacarlo del camino. Esa era su intención, y dice que el Satanás fue con el Señor y le dijo, ¿sabes qué? Concédamelo, ¿verdad? Yo quiero agarrarlo y lo voy a estirar, ¿verdad? A ver si lo puedo arrancar, ¿verdad? A ver si lo puedo sacar del camino. Y Jesús dice que no le dijo que no, lo que dijo es, yo he orado que tu fe no falte. Esta es una de las enseñanzas que también quiero que aprendas. Es que la fe en el Señor Jesús, la fe en el Señor, la fe en Dios, es como un ancla. Te ancla, te une al Señor. La idea de Pedro la idea de Satanás era desarraigar a Pedro, era arrancarlo. Esa era su intención. Entonces, lo que la Biblia enseña es que la fe funciona como un ancla, ¿verdad? Cuando tienes fe, tú estás agarrado del Señor. Jesús le dijo que lo que él había pedido para Pedro era que su fe no faltara. Es decir, que por más que Satanás estirara, que siempre hubiera suficiente fe para que él estuviera asido a Dios, al Señor. Y luego le dice otra cosa bien bonita. Le dice, mas tú, cuando después de que Satanás te zarandee, ¿verdad? Después de lo que él haga, después de su ataque, dice, tú una vez, cuando pase eso, vas a poder volverte, vas
vas a reafirmar tu vida y vas a tener firmeza para afirmar a otros. O sea, el plan de Dios para los siervos de Dios, para los creyentes en Jesucristo, es que no solamente, que uno es que nosotros como individualmente podamos estar, dice la palabra de Dios, asidos del Señor, sujetos con firmeza del Señor. Y la otra cosa es que podamos vivir, compartir, enseñar, predicar, hacerlo, el servicio a Cristo, para que los demás creyentes tengan fe, para que también puedan estar ellos agarrados, no de nosotros, del Señor. Y aquí es donde se empieza a poner las cosas bonitas. Dice que Jesús le dijo que Pedro lo iba a negar 3 veces. Ahora, viene la parte donde ya viene Pedro, ya arrestaron a Jesús, viene ahora sí la parte donde se pone difícil, donde ya no se trata de tener una fe de hablar, pero de demostrar, ¿verdad? Donde ya está un arresto, donde Pedro está viendo que están torturando a Cristo, y cuando van por Pedro, lo que le estaban diciendo a Pedro cada vez que le dijeron, yo te vi con él, le estaban diciendo, tú sigues, ¿verdad? Y ya él viendo las torturas, lo que pasó es que a Pedro le ganó el temor, ¿verdad? Y fue tan grande su temor que negó 3 veces a Cristo. A veces cuando una persona se equivoca, muchas veces después de que te equivocas, en la primera vez que te equivocaste, de repente uno reacciona y dice, ¿qué hice? Y a Pedro le pasó que lo hizo 3 veces, nunca pudo reaccionar. Estaba tan atemorizado que no pudo reaccionar. ¿Y qué provecho sacaba Cristo de eso? Pues mucho porque yo creo que hay una de las enseñanzas más bonitas de la Biblia es esta, y es que el Señor quería esto, quería que Pedro entendiera que la palabra que Jesús dice es segura. ¿Entiendes lo que digo? Siempre que el Señor habla sobre cualquier cosa, las cosas se cumplen. Si nosotros entendiéramos esto, cambiaría nuestra perspectiva. Pedro tuvo que aprender, por decirlo así, a la mala, pero también a la buena. Porque Jesús le dijo, en ese mismo pasaje, le había dicho, pero vas a volver, te vas a levantar. Y cuando te levantes, tienes que fortalecer la fe de tus hermanos. Es maravilloso eso. Pero Cristo quería que él entendiera esto y que lo experimentara. La palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios, lo que Dios habla, se cumple. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque Dios espera que el creyente pueda tener toda la certeza, toda la seguridad de que lo que el Señor ha dicho se va a cumplir. Siempre. Dios espera que la gente lo entienda. Miren lo que dice, por ejemplo, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, en el verso del 4 al 6, del Evangelio de Juan, capítulo 15, dice de la siguiente manera, está hablando el Señor Jesucristo otra vez y dice así, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Escucha esto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Hasta ahí. Oiga, Cristo le estaba diciendo a sus discípulos, tienen que estar asidos de mí como si su vida dependiera de ello. ¿Entiendes? Porque es así. Ahorita hablábamos que la fe funciona como
como un ancla hacia el Señor, como para estar agarrado del Señor. Y Cristo le dice aquí a los discípulos, dice, permanezcan en mí, agárrense con firmeza en mí, permanezcan en mí para que puedan llevar mucho fruto. Estaba hablando sobre su fe. Y dijo esto, porque si están separados de mí, porque si no tienen fe, no, separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, aquí viene lo interesante. Ay, ojalá Dios me dé sabiduría para poderlo explicar. La seguridad en las palabras de Cristo. ¿Te acuerdas que ahorita hablábamos sobre que Jesús quería que Pedro estuviera seguro? Dice, ahorita que estábamos leyendo, dice que cuando Pedro estaba negando a Cristo la tercera vez y que todavía estaba hablando, lo que dice la Biblia es que Jesús volteó y lo miró, lo volteó a ver, lo vio a los ojos. Y yo me imagino que le dijo ¿qué tal? ¿No que no se cumplía? ¿No que no te dije que iba a suceder? Dice que Pedro no soportó la vergüenza de haber negado a Cristo 3 veces. Pero entendió una cosa, las palabras que el Señor dice son fieles y son firmes. Y lo que el Señor espera, mira, toda la Biblia son promesas de Dios por una razón, fueron dadas al hombre para que el hombre tuviera seguridad en la palabra de Dios y en Cristo. Y aquí es donde viene interesante. Ahorita te dije esto, como si su vida dependiera de ello, porque así es. Es nuestra fe en la palabra del Señor lo que moldea nuestra vida. ¿Sabías eso? Ahorita que te mencioné, que empecé con el mensaje, yo te dije, porque ha habido grandes hombres, ¿verdad? Y siervos, y apóstoles, y profetas, y gente que hace, y gente que sirve. ¿Y por qué, cómo lo harán? Es por la fe. ¿Y cómo es eso? Solo se trata ¿qué tiene que ver? ¿Es nada más ser obediente a Dios? Bueno, sí. Pero al final de cuentas, ahí es donde está lo maravilloso de la palabra del Señor, y ahorita lo vamos a ver en algunos pasajes, es esto, que la fe en el Señor y en su palabra moldea nuestra vida. Quiero que lo entiendas así. Cada persona en la Escritura, cada uno de los héroes de la fe, enfrentaron diferentes situaciones en su vida, cada uno. Y la fe en el Señor y en su palabra moldeó su vida y le dio rumbo a su vida. ¿Entiendes lo que digo? Noé, cuando la cosa que se le presenta a Noé, la historia que se presenta, la situación que se le presenta es que Dios va a destruir toda la tierra con un diluvio y él tiene que construir un arca. Y por la fe en la palabra de Dios, él construye un arca y marca el rumbo de su vida. Y David, cuando venció a Goliat, al vencer a Goliat, no solamente lo venció y pudo derrotar al gigante, sino que empezó a marcar, empezó a moldear el rumbo de su vida para poder hacerse después un rey. David tuvo que vencer a ese gigante y cada persona, Pedro tuvo que dejar las redes para ir a servir a Jesucristo y convertirse en un pescador de hombres. Y cuando tú lees la Biblia en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, tú vas a ver que cada persona en particular tuvieron diferentes situaciones y cada situación, ellos tuvieron dos opciones. Pudieron haber creído en la palabra de Dios, actuar conforme a la fe en la palabra de Dios y esa decisión moldeó su vida y le dio un rumbo a su vida, o pudieron no hacerlo y hubieran tenido historias diferentes. Cada persona que tiene una decisión y que tiene una circunstancia en su vida, tiene la opción de hacer la voluntad de Dios, de escuchar la voz de Dios y creerle a Dios, y su vida va a empezar a ser moldeada y va a empezar a tomar una dirección según su fe. La gente que esté enferma puede recibir sanidad o no, pero no es lo mismo una persona sana que una persona enferma. Y las vidas empiezan a tomar rumbos. Hay gente que está enfermo y se va a quedar enfermo toda su vida porque no tiene fe. Y hay gente que por la fe recibe sanidad. Hay gente que por la fe va y sirve a Cristo, a otra nación. Abraham
fue llamado para salir de su tierra a una tierra que él no conocía y cambió su vida por completo, cambió el rumbo de su vida por la fe, por la seguridad que él tenía en la palabra de Dios. Y Dios espera, por eso era tan importante que Pedro lo entendiera. Porque es la fe, porque nuestra vida es como un barquito, ¿verdad? Y nuestra fe es como una vela. Y entonces Dios puede soplar, la Biblia dice, por el Espíritu es como un viento que empuja nuestra vida y lo lleva, si tenemos la vela desplegada, hacia la dirección a la que Dios quiere llevarla. Pero si guardamos la vela, vamos a estar solamente a la deriva en base a las olas, a lo que las olas hagan y a las corrientes del mar. Pero ya no vamos a tener una dirección, vamos a estar a la deriva. ¿A dónde vamos a caer? ¿Quién sabe? Pero cuando una persona tiene fe, por eso Cristo quería y siempre ha querido, y Dios siempre ha querido que la gente entienda que su palabra es segura. Y que y entonces ahí es donde tiene importancia tener fe. A veces pensamos, cuando hablamos sobre la fe, pensamos en ser obedientes nada más. Y nos imaginamos como si estuviéramos en la tabla del 2. 2 por 2 son 4, 4 y 2 son 6 y así, ¿no? Y no es así. Luego no le vemos aplicación. Las matemáticas cuando las aprendes en la escuela así las ves, pero cuando sales ya puedes ir a comprar a la tienda. Cuando Dios quiere que aprendamos a confiar en Él es porque en nuestra vida cada persona individualmente se va a topar con decisiones y con situaciones que le van a permitir usar su fe y que van a empezar a moldear su vida y a darle una dirección. Y según tu fe, al final, según el tamaño de tu fe, según como tú según cada situación que se fue presentando en tu vida y según como tú hayas ido actuando, si tenías o no fe verdadera, tu vida va a terminar en un lado o en otro. Por eso Jesús dijo, como si su vida dependiera de ello, porque así es. Porque separados de mí, nada podréis hacer. Y luego lo dijo más adelante, ahorita que lo leímos en el verso 6, dijo, porque el que no tiene fe, el que se separa de mí, se seca y los echan fuera. Es una dirección para el otro lado. Mientras que unos reverdecen y tienen fruto, el otro se seca y se echa para afuera y no tiene utilidad y se quema. Si te fijas, toman rumbos diferentes. Jesús dijo que va a haber un juicio eterno y que hay vida eterna y que hay perdón de pecados. Y el que lo cree, su vida toma un rumbo hacia la eternidad, hacia la casa de Dios. Y el que no lo cree, va rumbo a la perdición y a la condenación eterna. Qué maravilloso. No sé si a lo mejor soy yo, pero a mí me gusta mucho lo que estoy diciendo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Voy a leer Génesis capítulo 13. Mira otra historia. Mira a Abraham. Justo un capítulo antes, Dios dice que Dios le habló a Abraham y le dijo, salte de tu tierra, de tu parentela, salte de allá a la tierra que te mostraré y voy a hacerte una nación grande. Y le da unas promesas bien bonitas. Abraham hace caso a Dios, llega a la tierra que Dios le prometió y luego sucede algo medio extraño, ¿verdad? Dice que viene un hambre. Ahorita vamos a leer después de eso, pero todavía en el capítulo 12, después de que Dios le habla, que Abraham llega a la tierra que Dios le dijo, dice que viene un hambre en la tierra en la que Dios le dio. Y entonces lo que tiene que hacer Abraham es que se sale de ahí y se va a Egipto, ¿verdad? Tiene problemas en Egipto y todo, pero aún así, donde está, Dios lo bendice. Se regresa a la tierra que Dios le había prometido, que es lo que vamos a leer ahorita. Y entonces yo quiero que tú empieces a ver cómo funciona la fe. Otra vez, cómo Dios va moldeando la vida de la gente a través de la fe. Mire lo que dice la palabra de Dios en el capítulo 13, verso 1. Dice así, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot.
Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. O sea, volvió a llegar al mismo lugar, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Oiga, quiero hacer esta aclaración bien rápida, ¿verdad? Dice, cuando tú lees el capítulo 12, dice que cuando Dios lo saca y él llega a este lugar, él hace un altar y ahí invoca a Dios, que donde Dios le habló, donde recibió la palabra de Dios. Acuérdate que estamos hablando de que el creyente vamos a decirlo así, agarra la palabra de Dios y se apoya en ella para dar los pasos que marcan su vida, ¿verdad? Para poder tener fe necesitas ¿qué? Pues la palabra de Dios. Y lo que hizo Abraham, ¿qué hizo? Volvió a llegar al mismo lugar y volvió a llegar al mismo altar. ¿Qué estaba ¿Ya estás entendiendo? ¿Qué estaba tratando de hacer Abraham? Estaba recordando ¿qué? Las palabras que ¿qué? Las palabras que Dios le dijo. Dios le dijo que él lo iba a llevar a esa tierra y que iba a ser de él una nación grande. Y entonces, ¿qué hace Abraham? Pues se va y llega al mismo lugar, al mismo altar. ¿Lo entiendes? Es como si tú me dijeras, oye, ¿qué hago? Pues regrésate. ¿Cómo le hago para fortalecer mi fe? Pues, amiguito, hay un lugar donde se puede obtener la fe. Es a través de la Escritura. Busca la palabra de Dios, ora a Dios y busca la palabra de Dios. De aquí vas a agarrar fe. Fíjese lo que pasó. Dice, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová en el verso 4, verso 5. También Lot andaba con Abraham, que andaba con Abraham tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano derecha, si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Escucha esto, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, a donde Dios le había dicho, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Hasta ahí. Ahora fíjate qué sucede después de esto. Dice así, y Jehová dijo a Abraham en el 14, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Oiga, Abraham, él fue al lugar y estaba en la tierra en la que Dios ya le había prometido estar. Pero cuando viene el altercado, dice que le dio la oportunidad a Lot de que él escogiera. Lot, escoge. Y él sabía que la tierra donde estaba parada, esa Dios se la había dado a él. ¿Y qué sucedió? Pues claro, Lot escogió la otra parte y él se apartó. ¿Y qué hizo Dios? Otra vez Dios le vuelve a dar palabras de fe y le dijo, oye, la tierra donde tú estás, esa te la voy a dar a ti y a tu descendencia para siempre. Ahí, por la fe, en la palabra del Señor, la descendencia, oye, Abraham cambió su vida y la vida de su descendencia porque tenía fe. ¿Puedes ver eso? Mira lo que dice. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Escucha esto. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Ve, levántate. Ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham pues
removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. ¿Entiende eso? La vida de Abraham tomó forma y dirección por su fe en Cristo, por su fe en su palabra, por su fe en la palabra de Dios. ¿Puedes verlo? Es maravilloso. Mire lo que dice Lucas capítulo 24. Mira lo que dice a partir del verso 13. Aquí está en Lucas capítulo 24. Mira lo que dice. Este me gusta muchísimo. Este otro pasaje. Dice así. Aquí estamos hablando. Este pasaje se da justo después de la resurrección del Señor Jesús. Y dice así. Y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Oiga, qué historia tan bonita. 2 hombres, ¿verdad? Discípulos de Cristo, ¿verdad? 2 hombres que siguieron a Jesús, que vieron todo lo que pasó, que vieron todo el desenlace, que vieron cómo lo crucificaron, ¿verdad? Pero que todavía no tenían fe, no la fe que Cristo estaba esperando. Y lo que dice la Biblia es que, lo primero que dice es que ellos iban caminando por el camino hacia un destino, hacia esta ciudad que se llama, hacia esta aldea que se llama Emaús, iban para allá, ¿verdad? ¿Cuáles planes? La Biblia no dice cuáles planes tenían, pero probablemente eran los planes que Dios quería que tuvieran. Y iban caminando para allá, y además iban caminando y iban platicando con tristeza, porque ellos pensaban que Jesús pues ya lo habían matado, habían hecho una injusticia, a pesar de que ellos mismos dan testimonio de que habían venido unas mujeres y les habían dicho que Él había resucitado, pero todavía no lo creían, ¿verdad? Y dice que el Señor les reprochó su incredulidad y les dijo:
qué duros de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Se acuerdan lo que yo le decía? ¿Por qué? Porque, porque Dios espera que la palabra de Dios nos dé seguridad, porque eso va a marcar, como lo he dicho una y otra vez, el rumbo de nuestra vida. Va a cambiar, el hombre o la persona o la mujer que tiene fe, Dios lo va a llevar hacia el lugar. Si esa persona está usando su fe para cada situación que se le vaya presentando en su vida, va a terminar en el lugar en el que Dios quiere. Va a terminar en el lugar que Él quiere. Va a hacer las cosas que Él quiere. Y dice que entonces Jesús les empezó a explicar todo lo que decían las escrituras de Él. Y hay una cosa bien bonita, dice que lo invitan a quedarse, que Él bendice el pan, lo parte, y dice que cuando lo reconocen, Él les aparece de su vista, y luego dicen una cosa bien bonita, que eso es la evidencia de que hay una fe genuina. Dice esto, dice, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras. La fe viene por escuchar la palabra de Dios. No puede venir de otra manera. No puede venir porque oras mucho. Si no lees la palabra de Dios, no vas a tener fe. Siempre he insistido mucho. Lee la Biblia. ¿Cuánto? Mucho. ¿Sabes que Jesús dijo que los que creen en Él iban a hacer cosas más grandes que las cosas que Él hizo? ¿Y sabes quiénes las van a alcanzar? La gente que tiene fe. La gente, porque cuando tú escuchas, empiezas a escuchar ese tipo de cosas, tenemos dos opciones, ¿verdad? Podemos solo escucharlas y dejar que se vayan y que pasen, como la parábola del sembrador, como si la palabra cayera en nosotros y como nosotros fuéramos el camino y se va. O podemos ser de la gente que da fruto. La gente que da fruto es la gente que dice, Señor, yo quiero que esto sea verdad en mi vida. Yo quiero predicar a Jesucristo. Jesús dijo, vayan y rueguen al Señor de la misa. Hay mucho trabajo. ¿Sabes qué estarías pensando el Señor de una persona que tiene fe? Que fuera y dijera, Señor, úsame, envíame, dame sabiduría, ayúdame, envíame, abre mi boca. Cada vez hay un montón de cosas que Jesús dijo que Él iba a hacer con la gente que le siguiera. Él dijo, el que me sigue, mi Padre le honrará. Y dijo tantas otras cosas. Cosas que la gente que las cree, su vida se transforma. Porque su vida empieza a tomar una dirección diferente. Porque esa es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no es que vivamos esta vida sin fe, con una vida con incredulidad. Dice la Biblia que cuando había arrestado a Cristo, dice que Tomás dijo, yo no voy a creer. Y dice que Jesús le dijo, si necesitas meter tus dedos en los agujeros de mis manos y en mi costado, quieres meter tu mano aquí, le dijo, pero no seas incrédulo, porque el incrédulo no sirve para nada. No va a poder alcanzar nada delante de Dios. Nunca. Yo quisiera que este fuego del Señor estuviera en nuestro corazón. Que la gente le pudiera decir, Señor, no arde mi corazón cuando leo las Escrituras. Y que tuviéramos, que Dios nos concediera la fe genuina para que en las diferentes adversidades y situaciones de nuestra vida pudiéramos actuar conforme a la fe del Señor, que pudiéramos agarrar la palabra de Dios y apoyarnos en la palabra de Dios, porque eso va a empezar a moldear nuestra vida. Cada decisión, por más pequeña que parezca, empieza a darle una dirección a nuestra vida. Y cuando es a través de la fe en Jesucristo, la dirección que empieza a tomar nuestra vida es la dirección correcta, es la dirección de Dios. Voy a terminar leyendo bien rápido este último capítulo que está en el Evangelio de Juan, capítulo
21. Voy a leer un pedacito nada más, pero yo quiero que tú veas esta parte porque se me hace bien bonito. Está en el capítulo 21, de partir del versículo 1, estas historias. Mira, mira qué bonito otra vez. Ahora, antes de empezar leyendo este versículo, quiero nada más como para que vuelvas a ver eso. ¿Te acuerdas que estos hombres que hablaron con Jesús, ¿te acuerdas que iban a dónde iban? Dice que iban a Emaús. ¿Y qué sucedió cuando Cristo habló con ellos y se llenaron de fe? Se regresaron a Jerusalén. ¿Te fijas cómo cambia todo? Ellos iban hacia una cosa tenían unos planes, pero cuando la fe vino en sus vidas, Dios les dio otros planes y otra dirección, ¿verdad? Y se fueron con los discípulos y les dijeron, oye, vimos al Señor y Él hizo esto con nosotros, ¿verdad? Así es la persona que recibe fe del Señor. Miren lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 21. Dice así: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Nada más como un paréntesis, estamos hablando aquí justo después de la resurrección del Señor. ¿Ok? Seguimos en el verso 5. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, escuche esto, eso es la palabra de Dios. Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, escucha esto, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y así mismo el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Oiga, qué bonita historia. Otra vez, la mayoría de estos discípulos los leemos en el Evangelio, en los principios de los Evangelios, y podemos ver que esos discípulos eran pescadores, ¿verdad? Y lo que sucede aquí es que cuando Cristo resucita y todavía estos todavía no entienden qué está pasando, ya habían tenido algunas manifestaciones del Señor, pero ellos todavía se van a pescar, ¿verdad? Y cuando se van a pescar, dice que se les aparece Jesús a la orilla de la playa y les hace una pregunta, ¿tienen de comer? Oiga, ya han pasado toda la noche pescando y no pescaron nada. Jesús les dice que le echen otra vez la red y luego como haciéndose presente, ¿verdad? El poder del Señor se llena de peces. Juan se da cuenta de que es Cristo. Pedro, cuando escucha que es Cristo, se avienta al mar y llega. Y lo más bonito de todo es esto. Dice que cuando ellos llegan, ya estaba un pez puesto en las brasas. Ya había pez, ya había brasas y ya había pan. Esto está, Dios a veces nos anima, ¿verdad? A decirnos, oye, ya hay algo preparado por Dios para nosotros. Los peces los preparó Él allá en el mar. Le dijo, saca de los que sacases, también sácalos, ¿verdad? Pero ya había algo preparado y además los peces Él los metió en la red. Y literalmente los metió en la red para que los discípulos los sacaran. La Biblia enseña que a nosotros, a los hijos de Dios, dice que hay obras preparadas, buenas obras preparadas de antemano. Es como un aliciente del Señor, como para decirnos a nosotros, deberías de creer, deberías de buscarme, deberías de servirme,
deberías de limpiar tu vida. Cuando Dios, el Señor habla sobre que limpiemos nuestra vida, Él realmente espera que los hijos de Dios se limpien del mundo, que de verdad se limpien del mundo, que se santifiquen. Deberíamos de buscar a Dios en oración. Jesús dijo, la carne es débil, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El que cree debería de estar buscando a Dios y orar siempre, decirle, Señor, manténme despierto, manténme alerta, porque si no estás alerta, las situaciones de las que yo te hablo van a llegar a tu vida y si tú estás dormido, no vas a actuar como deberías actuar. Y puede que te vayan oportunidades importantes si no actúas correctamente. Pero la intención es, nada más para terminar, pídele a Dios fe. Ora mucho y lee la Biblia mucho. Y pídele a Dios que te hable. Sé sincero con el Señor. Cuando leas la Escritura, dile, Señor, háblame. Y cuando digo que seas sincero, a lo que voy es que le pidas fe para actuar como Dios quiere. Para que tú puedas vencer al mundo. Para que si Dios te pide que aprendas a ser misericordioso, que seas misericordioso. Para que las cosas que Dios te vaya revelando a través de la Escritura, que tú estés dispuesto a obedecer al Señor. Porque eso va a cambiar tu vida. Para tu bien. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te amamos y te rogamos en el nombre de Jesucristo, Padre. Te rogamos en el nombre de Jesús. Danos fe, Señor. Moldea nuestra vida. No dejes que vayamos por esta vida desperdiciando, Señor, nuestros talentos. Desperdiciando tu palabra que es santa, Señor. No teniendo, Señor, claro, Señor, el tesoro que tú nos has abierto a través de tu palabra, Señor. Te ruego que abras nuestros ojos y que abras nuestro corazón. Y te ruego, Señor, que en tu misericordia tú le des a nuestra vida el rumbo que tú quieres que tome. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Somos el pueblo de Dios, somos sus amados. Somos sus hijos, los que esperamos en Cristo, por el cual tenemos entrada en el lugar santísimo, para tener a su tiempo el oportuno socorro. Somos el pueblo de Dios, somos sus amados. Somos sus hijos, los que esperamos en Cristo, por el cual tenemos entrada en el lugar santísimo, para tener a su tiempo el oportuno socorro. Al que pide, Dios le dará, al que toque, Dios le abrirá. Es tan grande el amor del Señor nuestro Dios que no escatima nada. Yo te exhorto a que pidas, yo te exhorto a que toques. Es tan grande el Señor Jesucristo que en su nombre respuesta tendrás. Si a su propio Hijo dio, siendo lo mejor de todo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si a su propio Hijo dio, siendo lo mejor de todo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
todas las cosas, todas las cosas. Hermanos, después de haber oído la palabra de Dios, corresponde ahora el tiempo para consagrar a Dios nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Aunque estamos separados, seguimos unidos y tenemos que seguir funcionando como iglesia en todas las áreas, también en las áreas financieras. Yo quiero que tengamos un momento para orar. Dice la Escritura que debemos ofrendar cada quien como propone en su corazón, porque Dios es el que habla al corazón respecto de lo que tenemos que ofrendar o diezmar. Pero aunque no se entregue físicamente en este momento, usted puede, o podemos orar ahorita, usted puede consagrar la oración y el diezmo que va a hacer, que va a entregarlo posteriormente, pero en este momento yo le quiero pedir que oremos y entreguemos al Señor en nuestro corazón, entreguemos nuestras ofrendas y nuestros diezmos. No lo hacemos por necesidad, no lo hacemos por obligación, lo hacemos por amor a Dios y lo hacemos en fe. Así que yo le voy a pedir, ahí donde está usted, cierre sus ojos, vamos a orar y ahí en su corazón usted consagre la ofrenda que va a entregar al Señor posteriormente. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo queremos presentar, mejor dicho, queremos consagrar nuestras ofrendas y nuestros diezmos de esta semana para ti. Amado Padre, creemos en ti, confiamos en ti. Queremos honrarte de muchas maneras, pero en esta ocasión queremos entregar una ofrenda de amor, de gratitud, por quien eres, por tu fidelidad y por tu bondad. Queremos entregar nuestros diezmos en obediencia a la palabra, sabiendo, creyendo que nada nos va a faltar, porque tú eres fiel. Siempre has sido, lo y serás fiel eternamente. Podemos confiar en ti. Gracias por todo lo que nos has dado hasta el día de hoy. Reconocemos tu bondad en todo, amado Padre. Recibe nuestras ofrendas, recibe nuestros diezmos. En el nombre de Cristo Jesús las presentamos. Amén. Bien, antes de terminar, yo tengo 3 avisos muy importantes, nuevos, cosas nuevas que van a pasar en nuestra iglesia. Vamos a seguir trabajando, estamos preparando materiales para que usted pueda seguir siendo edificado en la fe, en la palabra de Dios. En primer lugar, les quiero comunicar que todos los días se va a estar enviando un devocional diario de lunes a viernes. Todos los días se va a mandar un pequeño mensaje de 15 minutos, no es muy largo, basado en el libro de los Hechos. Todos estos meditaciones serán basadas en el libro de los Hechos, que tiene una enseñanza fabulosa, preciosa, y además es audible, no tiene usted que estar leyendo. Bueno, obviamente sí le recomiendo que cuando se mencione el pasaje de la Escritura, usted lo busque en el libro de los Hechos y usted va a recibir una enseñanza, va a ser alimento para usted. Es un esfuerzo que está haciendo para que usted siga alimentándose. 15 minutos va a ser a través de WhatsApp, va a ser audios, usted va a entrar, va a oír el audio, el mensaje en 15 minutos, toma la palabra, toma la Biblia, lee el libro, el pasaje correspondiente de Hechos, y también se le va a presentar a usted una petición de oración diaria. Esto es para que mantengamos una relación diaria, un alimento diario en mi vida espiritual, para que su vida en este tiempo no se venga abajo, sino que estemos siempre fervientes en la fe, sirviendo al Señor. En segundo lugar, vamos a tener los martes de oración. A través de Facebook vamos a tener a las 8 de la noche, todos los martes, un tiempo de oración, y van a aparecer en su pantalla las personas que vamos a estar orando. Entonces, usted puede empezar a oír las oraciones y apoyar la oración, y vamos a seguir
juntos orando todos los martes a las 8 en punto. Además, les comunico que posteriormente a esta reunión de oración se van a estar invitando a los ministerios, diferentes ministerios. Así que por este domingo vamos a tener los líderes de los ministerios, pero posteriormente se va a invitar primero un ministerio y luego otro ministerio, para que usted siga viendo a los hermanos, siga oyendo sus voces y podamos seguir unidos, pero sobre todo unidos en oración. Así que todos los martes a las 8 de la noche entramos a Facebook y podemos ver ahí la transmisión de la oración, y toda la iglesia Casa de Gracia estaremos orando juntos, siendo guiados por todos los que estaremos ahí en el panel. Así que les animo a que todos los martes paren un momento sus actividades y nos metamos todos a la oración. Va a ser una oración de media hora también, no va a ser muy largo. En media hora vamos a llevar las peticiones al Señor, pero vamos a estar unidos como iglesia, en la alabanza, en la palabra y en las oraciones. Y por último, en los siguientes que vamos a usar también otra vez los jueves. Los jueves vamos a tener estudios bíblicos. Este jueves próximo va a haber un mensaje de evangelismo para que usted invite a sus amigos o a su familia que no conocen a Jesús, para que este jueves a las 8 de la noche usted va a recibir un mensaje de evangelismo precioso, para que todas las personas puedan conocer a Cristo, los que no lo conocen. Y si usted ya conoce el evangelio, bueno, al estar oyendo mensajes de evangelismo, usted aprenderá a compartir el evangelio. Posteriormente, la siguiente semana, yo voy a comenzar un estudio, yo le llamo Luces del libro de Isaías. Vamos a ver algunos pasajes del libro de Isaías preciosos, que tienen enseñanzas hermosas. Van a hacer un estudio todos los jueves a las 8 de la noche. Entonces, eso va a ser hasta la siguiente semana. Así que, hermanos, tenemos mucho trabajo como iglesia. Lo que estamos preparando los materiales y ustedes para conectarse, para tener las devocionales diarios, para estar en los martes a las 8 de la noche orando todos juntos, y para estar los jueves estudiando la palabra del libro de Isaías. Por lo pronto, el próximo jueves es evangelismo. Tenemos que comenzar siempre predicando el evangelio. Así que, hermanos, los animo a que sigamos trabajando juntos. Anímense, esfuércense por el Señor. Gracias, Dios los bendiga.